Buen día amigos y amigas. Dios bendiga de una manera muy especial a cada uno que escucha en este día. En esta hora vamos a compartir un corto mensaje. Un mensaje con la intención de que la vida de cada oyente sea edificada. Amigo, amiga que estás escuchando, hermano, hermana. No hay ninguno en este mundo que pueda decir que no pasa dificultades. Y hay una diferencia entre los que pasamos dificultades. Quienes lo pasan tomados de la mano de Jesús y quienes lo hacen solos. Pero hoy vamos a ver cómo la tranquilidad, la seguridad y la victoria de cada persona enfrentando cualquier situación que sea depende de nuestra estadía con Jesús. Como vemos, el título para este corto mensaje es Solo mantén tu mirada en Jesús. Todo lo que necesitamos hacer es mantener nuestra mirada en Jesús, especialmente nosotros que decimos ser hijos de Dios. Dios ha prometido que Él nunca nos va a dejar solos, que no nos va a abandonar, que Él es la garantía de la seguridad de nuestra vida y especialmente de nuestra salvación. Por eso, en este día, vamos a ver cómo mantener la mirada fija en nuestro Señor Jesús nos da la garantía de que todo estará muy bien. Nos dice en el Evangelio de Mateo, el capítulo 14, el versículo 22 al 24. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir adelante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida a la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Si ven, en primer lugar, nuestro Señor Jesús, el Hijo de Dios, cuando caminó en esta tierra, lo hizo con el mayor objetivo de glorificar al Padre mientras salva de parte del Padre a esta raza humana que ya estaba perdida. Por eso, no solo vino a caminar en este mundo a hacer milagros y a traer salvación, sino para enseñarnos el estilo de vida que el propio Padre y nuestro Señor Jesús desea que vivamos. Entonces dice que, como era costumbre de él enseñar a las multitudes, eso hacía. Enseñaba en la ribera del mar y las multitudes siempre que sabían el lugar donde él se encontraba, no se perdían la oportunidad. Unos escuchar con sinceridad de corazón sus enseñanzas. Otros buscando milagro antes que el reino de Dios. Y otros buscando la manera de quitarle la vida. Pero así multitud seguían a nuestro Señor Jesús. Y dice que cuando nuestro Señor Jesús despidió a la multitud, se retiró al monte, a solas, a orar. Pero dice que mientras nuestro Señor Jesús estaba orando a solas en el monte, sus discípulos entraron a la barca y avanzaban en el mar. Pero dice la palabra de Dios que cuando ellos ya iban a media mar, empezaron a ser azotados por las olas, porque el viento era contrario. O sea, que a pesar de que estos hombres eran pescadores, eran hombres de experiencia en estas cosas, tenían dificultades porque el viento era contrario. Podríamos decir que la situación en la que se encontraban era ocasión de tormenta.
Cuando hay tormenta, el viento no sopla a la dirección normal, sino en cualquier dirección o en forma de remolino. Si yo preguntara a cuántos aquí que están escuchando les gusta viajar sobre el agua, contemplar la belleza de la naturaleza en las aguas, estoy seguro que muchos dirían yo. Y especialmente yo, mi propia persona, soy amante de la naturaleza, especialmente de las aguas. Amo demasiado las fuentes de las aguas. Antes lo amé, pero simplemente por el hecho de que es la naturaleza en su sentido literal. Hoy amo más esa naturaleza por muchas otras enseñanzas que Dios trae a mi vida. Así es que cuando contemplamos la naturaleza, no lo hagamos simplemente porque atrae a nuestros ojos, sino porque en cada uno de lo que es la naturaleza, creación de Dios, hay un mensaje muy especial para nuestra vida. Pero por la situación que pasaban estos discípulos de nuestro Señor Jesús, en media mar, azotados, las aguas entraban hasta dentro de la barca cuando pegaban al mar. Estoy seguro de que ninguno de nosotros quisiera pasar una experiencia de esa manera. Y estoy seguro, de igual manera, que cualquiera de nosotros que estamos escuchando tendríamos miedo. Entonces, no tenemos por qué decir, estos discípulos sí eran miedosos, ellos no tenían confianza, fe o lo que sea, porque a pesar de que se tenga razón, seguramente nosotros pasaríamos por la misma situación. Pero no hay que olvidar que Dios tiene cuidado de cada uno, de aquellos que están dispuestos a hacer su voluntad. Nos sigue diciendo Mateo 14 del 25 al 28. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndolo andar sobre el mar, se turbaron diciendo un fantasma y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. A pesar de que nuestro Señor Jesús se había quedado a distancia y en tierra, y sus discípulos muy avanzados distantes de él, no perdía por ningún momento el cuidado de la vida de cada uno de ellos y por lo que ellos estaban atravesando. Eso quiere decir, querido amigo, querida amiga, hermano, hermana que escuchas, nuestro Señor Jesús estaba lejos, pero no perdía de vista a aquellos a quienes Él había elegido y amaba. Eso quiere decir en este tiempo que a pesar de que no es la misma situación, no estamos sobre el mar, nuestro Señor no se ha quedado en el monte, pero igual, la misma distancia que tenía de la barca hacia nuestro Señor Jesús donde se había quedado, es la distancia que está hoy Él de nosotros, muy cerca, a la puerta de nuestro corazón. Él vigila nuestra vida, tiene cuidado de nosotros. Por eso dice que ya a la cuarta vigilia, según en esos tiempos, y especialmente en esos, podríamos decir que en el lenguaje romano o en la costumbre romana, y ahora parece que también costumbre judía, acostumbraban a dividir la noche en 4 secciones, y este era la cuarta vigilia, ya de madrugada, según de las 4 de la mañana hasta el amanecer. Era la hora en que nuestro Señor Jesús se dirigía sobre las aguas hacia sus discípulos. Piensa en esto, amigo, amiga que estás escuchando. El Señor no tenía necesidad de salir a esas horas al encuentro de ellos. Podía esperar hasta que amaneciera. Pero, como dije antes,
a pesar de que él se había quedado en ese lugar distante a ellos, el corazón de nuestro Señor Jesús, el espíritu de nuestro Señor Jesús, el ojo de nuestro Señor Jesús que nos vigila, que nos cuida, que nos protege, estaba con ellos. En ningún momento se apartaba de ellos. Él ya sabía la situación que estaban pasando y él sabía que necesitaban de su ayuda. Por eso el Señor se levantó de su oración y se fue al encuentro de sus discípulos. Pero imagínate, en esa hora, difícil la situación que estaban pasando, esos vientos huracanados levantaban olas gigantescas que cuando daban hacia la barca parecía romperse. Ellos estaban afligidos y cansados, ya no podían más, ya casi se daban por vencidos, cuando de lejos miran esta sombra que se viene acercando. No solo cansados, desesperados o afligidos, sino también muertos de sueño, porque ellos tampoco habían dormido. Y luego miran a esa sombra que se viene acercando. Enseguida que lo ven y aturbados por todo lo que sucede, empiezan a gritar un fantasma. Ya sabemos que a veces nosotros como seres humanos nos gusta burlarnos y espantar a quienes están cerca de nosotros, pero no nuestro Señor Jesús. Él no le gusta espantarte, no le gusta afligirte, querido amigo, querida amiga. Si estás pasando por una situación difícil, simplemente quiere aumentarte la fe. Quiere que confíes porque Él está ahí muy cerca de ti. Él vigila tu situación y Él quiere ayudarte. Cuando Él dijo, no teman, soy yo, fue como cuando estamos pasando por cierta situación y hacemos un gran alivio. Un gran peso se quita de encima. Es el Señor, todo va a estar bien. Pedro, uno que era ligero de palabra, pero también que tenía mucha confianza en el Señor. Dice, Señor, si eres tú, entonces di que yo vaya sobre el agua y no habrá ningún problema. Entonces, el Señor estaba cerca de ellos, aunque no en persona, pero tenía mucho cuidado de sus discípulos y la situación por la que ellos estaban pasando. Entonces, pase lo que pase, Dios nos invita a que no tengamos miedo, que solo confiemos en Él. Mira esto. Dice en el versículo 29 al 32. Y Él dijo, ven. Y descendió Pedro de la barca. Andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzó a hundirse. Dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron a la barca se calmó el viento. Mira esto. Al principio, Pedro tenía puesta su mirada en el Señor. Cuando una persona conocida nos habla, nosotros conocemos su voz. Y a pesar de que parezca que no entendemos lo que está sucediendo, cuando escuchamos la voz de esa persona decimos, realmente es esa persona. Entonces los discípulos conocían la voz del Señor. Y cuando Él les habló, Él sabía. Ellos sabían que era Él. Por eso Pedro dijo, Señor, yo quiero ir hacia ti. Pedro tenía puesto la mirada fija en Él. El Señor le dijo, ven. En primer lugar, a Dios no lo podemos probar. O sea, no podemos decir, Señor, porque yo soy tu hijo, porque tú tienes el control de mi vida, porque contigo estoy seguro, me voy a ir a tirar al río y no sé nadar. O me voy a dejar caer de cierta altura, sabiendo que me voy a despedazar.
o me voy a ir en la calle manejando un vehículo a cierta velocidad sabiendo que me puedo matar. No se trata de eso. La fe no se trata de eso. Entonces, no había necesidad de que Pedro se bajara de la barca. Pero él quería experimentar lo que experimentaba nuestro Señor Jesús. Pero él solo podía hacerlo con la mirada fija en nuestro Señor Jesús. ¿Y saben qué? Nuestro Señor Jesús, cuando se hizo hombre para caminar en esta tierra, él nunca apartó su mirada de hacia el Padre Celestial. Por eso él pudo vencer hasta la cruz, para que hoy tú y yo, amigo que escuchas, amiga, seamos salvos. Entonces el Señor le dijo, ven. Pedro se bajó de la barca, era feliz porque puso sus pies en las aguas y no se hundía. Pero dice que en el momento que Pedro puso su mirada en el viento, vio que los vientos eran fuertes todavía. A pesar de que la presencia del Señor estaba allí, su persona, todavía no se calmaba esos fuertes vientos, esa tempestad en el mar. Y dice que en el momento que Pedro puso su mirada en el aire, en el fuerte viento, se empezó a hundir. Ahí se desesperó inmediatamente y dijo, Señor, por favor, ayúdame porque estoy muerto. ¿Quién podría ayudarte en media mar? Nadie descendería de una barca en media mar y con esa tempestad, si no fuera porque el Señor así quisiera por algún motivo que esa persona caminara sobre el agua. Pero vemos que nuestro Señor Jesús no es como los hombres. A veces por mucho que el hombre ame a su hijo dice, voy a hacer esto. Y a veces el padre ni cuenta se da, pero sabe que no es capaz de hacerlo. Cuando el hijo fracasa, el padre viene, lo regañotea de todo y hasta pueda que le dé algunos azotes por lo malo que hizo. Pero no Dios, Él no es así. Sujetó a Pedro de la mano, lo levantó y le dijo, ¿por qué dudaste? O sea, no tenías necesidad de dudar. ¿Por qué lo hiciste? Y después de eso subieron a la barca y todo estuvo tranquilo. ¿Qué mensaje hay para mí y para ti en todo esto, amigo, amiga, hermano, hermana que estás escuchando? En primer lugar, Dios tiene cuidado de tu vida. Quizá estás pasando hoy una enfermedad. Estás pasando alguna prueba familiar, alguna escasez física. Corto de economía. Lo que sea que te aflige. Son tempestades que nos van a azotar siempre en la vida. Si eres cristiano, si eres cristiana. Así como Pedro, seguidora de nuestro Señor Jesús. Quizás estás caminando sobre el mar, en esa tempestad sientes que te hundes. Pero mantén tu mirada fija en el Señor porque te hará vencedor, te hará vencedora. Y si eres una persona que todavía no ha rendido su vida a nuestro Señor Jesús, hoy es el día que puedes hacerlo. Porque el Señor también tiene cuidado de ti, de tu familia y de todos a quien amas. Así es que el mundo está pasando por dificultades. Pasó la pandemia, ahora enfermedades en los animales, en las plantas, incendios en algunas partes del mundo, fríos que jamás habían sido así de intensos. El mundo ahora se está cayendo a pedazos. Pero tú, hermano, hermana, amigo, amiga que estás escuchando, no te tienes que derrumbar juntos con el mundo. Puedes caminar con tu mirada muy en alto, pero puesta en nuestro Señor Jesús. El tiempo está cerca y que este mensaje sea de bendición para tu vida,
a ti que has escuchado en este día. Que el amor, la gracia, la paz, la misericordia y toda bondad de parte de nuestro Padre Dios, el Todopoderoso, sea con cada uno que ha escuchado en este día, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Les deseamos un feliz día y que Dios los acompañe en todo tiempo.